El día que entendí que nunca estuve solo, nunca creí en los milagros, hasta que uno me encontró a mí. Mi nombre es Daniel y hace unos años estuve a punto de perderlo todo. En el momento más oscuro, cuando la desesperación me consumía, descubrí una verdad que transformó mi existencia. Esa noche, cuando sentí que ya no había esperanza, entendí lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Crecí en un hogar humilde, pero lleno de una fe inquebrantable. Mi madre era el pilar de nuestra casa. Recuerdo verla orar cada noche, con una devoción que parecía desafiar nuestras dificultades. Incluso en los días en que no teníamos qué comer, su confianza en Dios nunca flaqueó. Ella siempre decía, Dios nos cuida aunque el mundo parezca derrumbarse. Sus palabras eran un bálsamo en medio de la incertidumbre. Me enseñó a confiar, a creer que había un plan más grande, una protección divina que nos envolvía. Pero con el tiempo, la inocencia de la niñez se desvaneció. La vida real, con sus golpes y desilusiones, comenzó a desgastar mi fe. Empecé a cuestionar todo lo que me habían enseñado. Veía injusticia, dolor, y me preguntaba dónde estaba ese Dios protector del que tanto hablaba mi madre. Me cansé de esperar respuestas del cielo que parecían nunca llegar. Sentía que mis oraciones se perdían en el vacío. El punto de quiebre llegó con su partida. Cuando mi madre murió, algo dentro de mí también se apagó. Fue como si la luz que guiaba mi camino se extinguiera de repente. La sentí como la máxima traición del destino, una prueba de que estaba solo. Me alejé de todo lo que me recordaba a ella y a su fe. Dejé de ir a la iglesia, abandoné las oraciones y enterré las promesas en las que alguna vez creí. Me convencí a mí mismo de que la fe era para los débiles, una muleta para quienes no podían enfrentar la dureza del mundo. Pensaba que solo los fuertes sobrevivían y que Dios era solo una idea para consolar a los que no tenían nada más. Construí una vida basada en mi propia fuerza. Me volví pragmático, cínico. Creía que yo era el único arquitecto de mi destino y que no necesitaba ayuda de ninguna fuerza superior. Así viví durante años, orgulloso de mi autosuficiencia, pero en el fondo sentía un vacío que nada podía llenar. Estaba corriendo, escapando de un llamado que no quería escuchar, hasta que llegó aquella noche, una noche que lo cambiaría todo para siempre. Trabajaba como conductor de largas distancias. Era una noche tormentosa. La lluvia caía a cántaros y la visibilidad en la carretera era casi nula. Recuerdo la sensación de cansancio, el zumbido monótono del motor y las luces de los faros cortando la oscuridad. En una curva cerrada y traicionera, sentí como las llantas perdían adherencia con el asfalto mojado. El vehículo comenzó a derrapar. El mundo giró en segundos, en una vorágine de luces, el grito ahogado en mi garganta y el sonido ensordecedor del metal doblándose y retorciéndose. Recuerdo el impacto brutal. Y luego, un silencio absoluto, profundo, casi irreal. Cuando abrí los ojos, el caos me rodeaba. Estaba atrapado entre los restos del auto. El parabrisas estaba hecho añicos, el tablero de instrumentos destrozado y mi cuerpo inmovilizado por hierros retorcidos. El olor a gasolina y a metal quemado llenaba el aire. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Un dolor agudo recorría mi pierna. En ese instante la certeza de la muerte me invadió. Pensé que era mi final. Recordé a mi madre, mi infancia, y sentí un profundo arrepentimiento por haberme alejado tanto. Estaba solo, atrapado en la oscuridad, esperando el último aliento. Y fue entonces cuando lo sentí. Una paz que no puedo describir con palabras. Una paz profunda, cálida, que comenzó a envolverme como un manto protector. Todo el miedo, el dolor y la desesperación se disiparon. Era una calma que trascendía la lógica, que no tenía sentido en medio de esa devastación. Y en medio de ese silencio pacífico, escuché una voz suave, clara y muy cerca de mí que dijo, «No temas, aún no es tu hora». No era una voz que escuchara con mis oídos, sino con mi alma. Resonó en cada fibra de mi ser, llenándome de una seguridad inexplicable. Levanté la mirada con dificultad y vi una figura luminosa, de pie junto a los restos del auto. No tenía un rostro definido, no puedo describirla con palabras humanas. Solo sé que irradiaba una luz y una energía que no eran de este mundo. Una presencia de amor y poder absolutos. No sentí miedo, solo un asombro reverente. Minutos después, que parecieron una eternidad, un hombre se detuvo a auxiliarme. Vi las luces intermitentes de su vehículo. Escuché sus pasos apresurados sobre el asfalto mojado.
Pronto llegaron los paramédicos y los bomberos. Recuerdo sus voces, la urgencia en sus movimientos mientras trabajaban para liberarme. «Es un milagro que esté vivo», murmuró uno de los paramédicos mientras revisaba mis signos vitales. «El auto está completamente destrozado, pero usted no tiene ni un rasguño grave». Sus palabras resonaban en mi mente, pero yo solo podía pensar en esa voz, en esa presencia luminosa. Sabía que lo que acababa de vivir no era una alucinación por el golpe. Era real, y por primera vez en años lloré, no de miedo ni de dolor, sino de una gratitud abrumadora. Lloré por mi terquedad, por mi ceguera, y por la inmensa misericordia que se me había mostrado. Había sido rescatado no solo de un accidente mortal, sino de la oscuridad en la que yo mismo me había sumergido. Estuve meses en recuperación. Mi pierna había sufrido una fractura grave, pero los médicos se asombraban de mi rápida sanación. Cada noche, al cerrar los ojos, no veía el accidente. Veía esa luz, recordaba esa voz. Revivía una y otra vez aquel instante sagrado. Y en la quietud de esas noches, comprendí que Dios nunca me había dejado solo, que aunque yo le diera la espalda, aunque me alejara y negara su existencia, Él siempre había estado ahí, acampando a mi alrededor, protegiéndome, tal como dice el Salmo. Su ángel había estado a mi lado. Entendí que la fe no se trataba de ir a la iglesia o de seguir un conjunto de reglas. No era cuestión de religión, sino de una relación viva, de esa conexión invisible pero poderosa que nos protege incluso cuando no la sentimos. Es una confianza profunda en que no estamos a la deriva, en que hay un amor más grande que nos sostiene. Desde entonces mi vida cambió radicalmente. Volví a hablar con Él, no con oraciones memorizadas, sino con la honestidad de mi corazón. Le hablé de mis miedos, de mis dudas, de mi gratitud, y sentí su presencia, no en una visión espectacular, sino en la paz de mi alma, en las pequeñas bendiciones de cada día, en la fuerza para enfrentar los desafíos. Ahora, cada vez que la vida me pone a prueba, cada vez que la incertidumbre amenaza con regresar, recuerdo ese susurro en medio de la destrucción. No temas, yo estoy contigo. Y esa promesa me da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no camino solo. Hoy cuento mi historia no para presumir de una experiencia extraordinaria, sino porque sé que alguien en algún lugar necesita escucharla. Quizás tú que me estás viendo te sientas solo, perdido o abandonado. Quizás sientes que tus oraciones no son escuchadas o que Dios se ha olvidado de ti. Quiero decirte algo con toda la certeza de mi corazón. No lo estás. Hay un ángel a tu lado, una presencia divina cuidando tus pasos, incluso cuando no la ves. Incluso cuando sientes que el mundo se derrumba a tu alrededor. Él está ahí, esperando que le abras una pequeña rendija de tu corazón. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es una simple frase bonita, es una promesa viva y poderosa. Confía en ella. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si este video te ha tocado el corazón o te ha dado un poco de esperanza, te invito a que dejes un me gusta para que más personas puedan encontrarlo. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando testimonios de fe y esperanza. Y por favor, déjame un comentario contándome de qué otro tema te gustaría que habláramos en el próximo video. Tu voz es muy importante para mí. Nos vemos pronto.